Bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal, su refugio para todo lo relacionado con el drama, el romance y las intrigas que nos llegan desde Turquía. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque tenemos un vídeo cargado de salseo, de esperanza y de series que si aún no han visto tienen que apuntar en su lista ya mismo. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado incendiando las redes sociales, algo que muchos fans llevan años esperando y que tras un reciente festival, parece estar, digamos, más cerca que nunca. Sí, estamos hablando de Hande Erçel y Kerem Bürsin, o mejor dicho, del renacimiento de la esperanza de que vuelvan a estar juntos. La sola mención de sus nombres juntos evoca suspiros y promesas de tardes enteras pegados a la pantalla. Pero no solo eso, también les voy a recomendar unas series turcas increíbles que, creedme, no se van a arrepentir de ver. Porque más allá del culebrón amoroso del momento, Turquía es una fábrica inagotable de producciones de altísima calidad, con historias que enganchan, personajes memorables y una estética impecable. Antes de empezar, como siempre, les invito a suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos llenos de noticias, reviews y recomendaciones de lo mejor de la televisión turca. Su apoyo significa el mundo para mí. Cada comentario, cada like, cada suscripción es una inyección de energía que me impulsa a seguir buscando las mejores historias y compartirlas con ustedes. Ahora sí, vamos al lío. Vamos a empezar con la gran pregunta que está en boca de todos: ¿Hande y Kerem juntos otra vez? El festival al que asistieron recientemente ambos actores ha desatado una ola de especulaciones y teorías. Para los que no estén al tanto, Hande y Kerem, dos de los actores turcos más populares y queridos a nivel mundial, protagonizaron la exitosísima serie Senkalkam. Su química en pantalla era innegable, y eso se tradujo en un romance que trascendió la ficción. Los fans enloquecimos. Era la pareja perfecta. La confirmación de su relación fue un terremoto en el mundo del espectáculo, convirtiéndolos en la pareja del momento y elevando su fama a niveles estratosféricos. Los tabloides turcos e internacionales no dejaban de publicar fotos de sus escapadas románticas, sus miradas cómplices y sus demostraciones de afecto. Era un cuento de hadas hecho realidad, una fantasía que millones de fans vivían a través de sus redes sociales. Sin embargo, como suele pasar en la vida real, las cosas no siempre son como las pintan, y su relación terminó hace un tiempo. Un baldazo de agua fría para los que creían en el amor eterno, un dolor de cabeza para sus representantes y el inicio de una larga etapa de rumores y especulaciones. Pero, aquí viene lo bueno. En el festival, Hande y Kerem se mostraron cordiales, sonrientes e incluso hubo quien dice que se les vio coquetear. Coquetear. Esa palabra mágica que encendió nuevamente la chispa de la esperanza. Las fotos y vídeos del evento se viralizaron rápidamente, alimentando la esperanza de una reconciliación. Las redes sociales estallaron en una orgía de hashtags, comentarios y montajes de fotos comparando el antes y el después. ¿Será que el amor ha resurgido entre ellos? ¿Será que el destino les tiene preparada una segunda oportunidad? No lo sabemos con certeza, pero lo que sí sabemos es que esta situación nos tiene a todos al borde del asiento. Sea lo que sea, les deseamos lo mejor a ambos y, por supuesto, les mantendremos informados de cualquier novedad. Cada gesto, cada mirada, cada declaración será analizada con lupa en busca de la señal definitiva. Estén atentos porque esto promete dar mucho de qué hablar. Y hablando de Senkalkam, vamos a empezar con ella. El título en español es Llamas a mi puerta. Es una comedia romántica que cuenta la historia de Eda YLDZ, interpretada por Hande Erçel, una joven florista que sueña con estudiar en el extranjero pero pierde su beca. Su camino se cruza con el de Serkan Bolat, interpretado por Kerem Bürsin, un arquitecto rico y exitoso que le ofrece financiar sus estudios a cambio de que finjan ser pareja durante 2 meses. Obviamente, lo que empieza como un simple acuerdo termina convirtiéndose en algo mucho más profundo. El cliché de la comedia romántica por excelencia, pero elevado a la máxima potencia gracias a la química arrolladora de sus protagonistas y a una puesta en escena impecable. La serie no solo es un deleite visual, con escenarios de ensueño y vestuarios de infarto, sino que también aborda temas como la ambición, la superación personal y la lucha por los sueños. ¿Por qué es relevante para el tema de hoy? Pues porque es precisamente esta serie la que unió a Hande y Kerem en la vida real, y la química que vemos en pantalla es genuina, real, palpable. Se puede sentir la tensión, la atracción y la conexión que existía entre ellos,
una energía que traspasa la pantalla y te hace creer en el amor verdadero. Además, la serie es una joya, una comedia romántica fresca, divertida y adictiva que te engancha desde el primer capítulo. Si no la han visto, corran a verla, no se arrepentirán. Prepárense para reír a carcajadas, suspirar de amor y emocionarse hasta las lágrimas. Un dato interesante es que la serie fue un fenómeno mundial, traducida a decenas de idiomas y vista por millones de personas en todo el mundo. Su éxito catapultó a Hande y Kerem a la fama internacional, convirtiéndolos en dos de los actores más solicitados y mejor pagados de Turquía. Su popularidad trascendió fronteras, llegando a países de Latinoamérica, Europa y Asia, donde cuentan con legiones de fans incondicionales. Ahora, vamos a cambiar de registro y les voy a hablar de otra serie turca que me tiene completamente enganchada, Yargı. Esta serie es un drama judicial y de suspense que te mantiene al borde del asiento en cada episodio. Olvídense de los juicios lentos y aburridos, aquí la acción se desarrolla a un ritmo vertiginoso, con giros inesperados y revelaciones impactantes que te dejarán sin aliento. La historia gira en torno a Ilgaz Kaya, interpretado por Kaan Urgankolu, un fiscal implacable y recto que cree en la justicia por encima de todo, y Ceylin Erguvan, interpretada por Pınar Deniz, una abogada audaz y apasionada que no duda en saltarse las reglas para defender a sus clientes. Dos polos opuestos que se ven obligados a colaborar en un caso que pondrá a prueba sus principios y su ética profesional. Sus caminos se cruzan cuando se ven obligados a trabajar juntos en un caso de asesinato que involucra a sus familias. Un crimen que desatará una trama de secretos, mentiras y traiciones que los obligará a cuestionar todo lo que creían saber. Yargı es una serie que te atrapa desde el primer minuto. La trama es compleja, llena de giros inesperados y los personajes son muy bien construidos. Cada uno tiene sus propias motivaciones, sus propios demonios y sus propios secretos, lo que los convierte en seres humanos complejos y fascinantes. Además, la serie aborda temas sociales importantes como la corrupción, la justicia y la desigualdad. Un espejo de la realidad turca que refleja los problemas y las contradicciones de la sociedad actual. ¿Por qué la incluyo en esta lista? Porque es una muestra de la versatilidad de las series turcas, que no solo se limitan a las comedias románticas, sino que también exploran otros géneros con gran éxito. Una prueba de que la industria turca está a la vanguardia en la producción de contenidos audiovisuales de calidad. Un dato curioso es que la serie ha ganado numerosos premios y ha sido aclamada por la crítica por su guión, sus actuaciones y su dirección. Siguiendo con los dramas, les quiero recomendar Çukur. Esta serie es un drama criminal que se centra en la familia Koval, una poderosa familia que controla el barrio de Çukur en Estambul. Un barrio que se ha convertido en su reino, donde imponen su ley y protegen a sus habitantes. El barrio es conocido por ser un lugar peligroso y lleno de delincuencia, pero los Koval mantienen el orden a su manera. La vida de la familia cambia cuando un nuevo grupo criminal llega al barrio y desafía su poder. Una lucha encarnizada por el control del territorio que desatará una guerra sin cuartel. Çukur es una serie intensa, violenta y muy adictiva. La trama es compleja, los personajes son carismáticos y la acción no da tregua. Prepárense para escenas de acción trepidantes, diálogos ingeniosos y momentos de tensión que los mantendrán pegados a la pantalla. ¿Por qué se la recomiendo? Porque es una serie que te sumerge en un mundo oscuro y fascinante, y te hace reflexionar sobre temas como la lealtad, la familia y el poder. Una reflexión sobre la naturaleza humana y los límites a los que estamos dispuestos a llegar por proteger a los nuestros. Un dato interesante es que la serie fue un gran éxito en Turquía y en otros países, y se emitió durante 4 temporadas. Muchos de los actores que participaron en Çukur se han convertido en estrellas en Turquía. Ahora, para cambiar un poco de ambiente, vamos a hablar de una serie histórica, Muhteşem Yzyl. Esta serie cuenta la historia del sultán Suleimán el Magnífico, uno de los gobernantes más importantes del Imperio Otomano, y su relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió en su esposa y en una de las mujeres más influyentes de la historia otomana. Un relato épico de amor, poder y ambición que te transportará a una época de esplendor y opulencia. Muhteşem Yzyl es una serie espectacular, con una producción impresionante, un vestuario deslumbrante y una trama llena de intrigas, romances y batallas. Los escenarios son majestuosos, los decorados fastuosos y el vestuario refleja la riqueza y el poder de la corte otomana. ¿Por qué se la recomiendo?
Porque es una serie que te transporta a un mundo fascinante y te permite conocer la historia del Imperio Otomano de una manera entretenida y emocionante. Una lección de historia que te enganchará desde el primer capítulo. Un dato curioso es que la serie fue un gran éxito a nivel mundial, pero también generó controversia en Turquía por su representación de la historia otomana. Y para terminar con las recomendaciones de hoy, les voy a hablar de una serie que me ha robado el corazón, Aşk 101. Esta serie es un drama juvenil que cuenta la historia de un grupo de adolescentes problemáticos que intentan evitar ser expulsados de su instituto. Para ello, deciden unir fuerzas y ayudar a su profesora favorita a enamorarse de un nuevo profesor. Una trama sencilla pero efectiva que te recordará tus años de instituto y te hará revivir emociones y experiencias inolvidables. Aşk 101 es una serie fresca, divertida y emotiva que te hace recordar tus años de instituto. La trama es sencilla, pero los personajes son muy entrañables y la serie aborda temas importantes como la amistad, el amor, la rebeldía y la búsqueda de la identidad. Una serie que te hará reír, llorar y reflexionar sobre la vida. ¿Por qué se la recomiendo? Porque es una serie que te hace reír, llorar y reflexionar sobre la vida. Un dato interesante es que la serie fue producida por Netflix y tuvo 2 temporadas. Y bueno, llegamos al final del vídeo de hoy. Hemos hablado de la posible reconciliación de Hande y Kerem, de Esenkal Kapm, y de otras series turcas que les recomiendo encarecidamente. Espero que les haya gustado el vídeo y que hayan descubierto alguna serie nueva que les apetezca ver. No olviden que la televisión turca es mucho más que comedias románticas. Muchísimas gracias por acompañarme un día más. De verdad, su apoyo significa muchísimo para mí. Me encantaría leer sus comentarios sobre las series que hemos mencionado hoy. ¿Han visto alguna? ¿Cuál es su favorita? ¿Qué otras series turcas me recomiendan? Déjenme sus comentarios abajo. Y antes de despedirme les recuerdo que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho, que le den like a este vídeo si les ha gustado y que lo compartan con sus amigos y familiares que también sean amantes de las telenovelas turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos.